Eh, Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este séptimo diálogo del TEC de Monterrey a través de la Escuela de Humanidades y Educación y la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Diálogos educativos, aprender en tiempos difíciles. Desde el quinto diálogo hemos estado revisando y analizando y conversando sobre los distintos trayectos formativos. En el quinto vimos la primera infancia, desde educación inicial y preescolar. En el sexto, la educación primaria. Hoy nos concentraremos en educación secundaria y media superior y en el siguiente en educación superior. En este séptimo diálogo hablamos de adolescencia confiscada. Francisco Tonucci nos dice que los niños en esta pandemia han sido los campeones, y yo diría los adolescentes. Los estudiantes de secundaria y media superior se llevan las de ganar, en una etapa de vida en donde tienen toda la energía, el ímpetu, la creatividad, la necesidad de interaccionar y de tener cerca confidentes y cómplices. Ha hecho obviamente que este sea un momento bastante difícil. Hoy vamos a ver dos trayectos formativos, la secundaria y la educación media superior. Al analizarlos, nos damos cuenta que encontramos problemas similares. Cómo mantener la relevancia educativa en una etapa de vida donde lo que sucede afuera es siempre mucho más estimulante que lo que sucede en la escuela y mucho más que lo que ahora sucede en la escuela en casa, en donde están confinados a un medio y a un espacio. La transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje de un modelo presencial a uno a distancia. Obviamente no ha sido fácil y ha dejado abandonados a más de uno en este tránsito. La realización de que estos dos trayectos formativos en nada o muy poco forman para la empleabilidad y que en estos tiempos del COVID-19 y sus consecuencias, como la crisis económica, se demandará de estos adolescentes una participación en la economía familiar. Y la forzada deserción por causas a veces ajenas a la voluntad de los jóvenes, que tienen mucho que ver con su contexto familiar, con su contexto socioeconómico y con sus condiciones de accesibilidad a las nuevas tecnologías. Para la reflexión de este séptimo diálogo, contamos con mujeres maravillosas, con una gran experiencia y visión, como la doctora Silvia Ortega, con una gran experiencia en educación media superior y obviamente en escuelas normales, pero que últimamente su compromiso y su corazón está también con CONALEP. Con una mujer con una gran experiencia internacional, como Rosa Wolpert, y una mujer con una mirada siempre sustentada en su experiencia y en las evidencias de los procesos de investigación, como Leslie Serna. Modera hoy Lucero Nava, quien ha sido subsecretaria de Educación Obligatoria. Y es la única subsecretaria que yo conozco a nivel local y a nivel nacional que tenía bajo su responsabilidad el sexenio anterior desde primera infancia hasta media superior y que tiene esa gran visión de cómo operar en el estado de Puebla, cómo se pudo operar en el estado de Puebla esa continuidad en trayectos formativos. Anaí Reyes, que representa en este diálogo la voz de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, está también aquí como parte, digamos, de este panel y a quien le dejo la palabra para expresarse en nombre de la red MUPORED. Muchas gracias, doctora Sofía Leticia. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por volver a acompañarnos en un diálogo de aprendizajes en tiempos difíciles. Yo quiero dar la bienvenida en nombre de la red Mujeres Unidas por la Educación, que me gustaría recordar, es una red que está conformada por alrededor de 125 mujeres, todas ellas especialistas en educación,
que están haciendo incidencia, cambios significativos en este campo desde diferentes ámbitos, como el de la investigación, el de la docencia, el del sector público, el emprendimiento. Me gustaría invitarles a todos los que nos escuchan el día de hoy para que visiten la página de internet www.mupored.mx. Ahí podrán encontrar los diversos proyectos que en este momento tenemos activos y también pueden encontrar el listado de los integrantes de la red con los perfiles de cada una, para que también puedan estar en contacto con nosotros. En la red hay varios proyectos activos, ahorita voy a destacar dos. Uno es el blog, que tiene publicaciones semanales relacionadas con los diálogos que estamos llevando a cabo los jueves, y también tenemos los martes la publicación en el medio Animal Político. Les invitamos a leernos. También a través de la página de internet, ahorita tenemos activo un banner, está en la parte de abajo en color morado, que es de la encuesta Juntos por el Aprendizaje. Les invitamos a todos los maestros, directivos, familias que ahorita siguen trabajando activamente desde casa para que contesten esta encuesta, que va a ser de mucha utilidad para abonar en cuanto a conocimiento sobre la educación en estos tiempos de cuarentena y de COVID-19. Les agradecemos nos apoyen difundiendo también esta encuesta, que está ya en sus últimos días de divulgación. Quiero aprovechar también para dar un agradecimiento a las integrantes de la red por haberme permitido o haberme invitado más bien a hacer también voz en su voz en estos diálogos, y también por la oportunidad para colaborar en la coordinación de estos diálogos. Quiero remarcar que el trabajo que hacemos es completamente voluntario. Entonces, a partir de hoy voy a pasarle esta estafeta a otra integrante para que también dé la bienvenida en estos diálogos. Bueno, quiero presentar en este momento a la maestra Lucero Nava, quien va a ser nuestra moderadora el día de hoy. Muchas gracias a todas las que hoy van a tener una participación. Bueno, la maestra Lucero Nava tiene alrededor de 45 años dedicados a la educación en todos los niveles educativos. Ella estudió la normal en educación primaria y cuenta con una licenciatura en pedagogía en la Universidad Panamericana y maestría en enseñanza superior de la Universidad La Salle. Ella en su trayecto profesional ha tenido la posibilidad de ser subsecretaria de Educación Obligatoria en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. Estuvo también a cargo de varios programas para zonas rurales e indígenas, y también ha colaborado en proyectos para el Banco Interamericano de Desarrollo en temas de desarrollo infantil temprano y con el Banco Mundial con el diseño de programas de parenting. Ella resalta que actualmente valora mucho más los pequeños cambios como base de la transformación social de las comunidades escolares y la importancia de trabajar con las familias, porque está convencida de que la educación es el camino para nuestro país. Pues muchas gracias y bienvenidas. Muchas gracias, Anaí. Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todas. Les agradezco este espacio que gentilmente pues me invitaron, y realmente para mí la experiencia de la adolescencia es todo un tema central en esta parte del ámbito educativo. La idea de articular secundaria con media superior es precisamente poner al desarrollo y al aprendizaje pues en el centro, el desarrollo de los jóvenes. En este panel están con nosotros, como lo había comentado ya Sofía Leticia, está Leslie Serna. Leslie es egresada de la Universidad Iberoamericana, en donde realizó estudios de licenciatura y maestría en sociología. Obtuvo el grado de doctor en Educación Social en la Universidad de Granada. Fungió como directora de Participación y Desarrollo de la Dirección General de Atención a la Juventud y subdirectora general de Bienestar y Servicios Juveniles en el Instituto Mexicano de la Juventud. Y colabora en Valora Consultoría desde 2003. Allí básicamente se ha enfocado a la realización de la evaluación de intervenciones educativas y recientemente en estudios de abandono escolar. Nuestra segunda participante en los diálogos es Rosa Wolper. Rosa Wolper también es licenciada en Pedagogía con una maestría en Liderazgo Educativo.
Desde 2015 es oficial de educación en UNESCO México y es responsable de establecer alianzas y colaboraciones con distintos niveles de gobierno, sector privado e instituciones académicas para apoyar el diseño e implementación de políticas públicas encaminada al cumplimiento de metas globales de la educación y ha participado en el desarrollo de proyectos sobre inclusión y calidad educativa, educación profesional y técnica, fortalecimiento de capacidades en las autoridades educativas, educación para el desarrollo sostenible. También tiene ya 25 años de experiencia profesional como consultora y en organismos internacionales, por ejemplo, para UNICEF México, donde lideró proyectos para la participación adolescente. Y nuestra tercera panelista, la doctora Silvia Ortega Salazar, que ha combinado ya durante 3 décadas el trabajo académico y el servicio público. Para honra de esta red y de todas las mujeres, fue la primera mujer rectora de una universidad pública de la UAM Azcapotzalco y en 2 ocasiones de la Universidad Pedagógica Nacional. Al frente también de la Dirección General del Colegio de Bachilleres y estuvo también en la Subsecretaría de Educación Media Superior. Es una experta de alto renombre en grupos como la UNESCO, la UNICEF, la OCDE, el BID, la OEI y ellas 3 nos honran esta tarde con su participación y con su experiencia. Para enmarcar un poco esta idea del tema, yo reflexionaba que hay 3 grandes cosas que deben ocurrir en la adolescencia, especialmente en este momento de la adolescencia confiscada y del confinamiento. Hay como 3 grandes tareas. La primera de ellas tiene que ver con la identidad. Esta posibilidad de cómo yo me encuentro y me defino como adolescente y cómo voy en función de mi relación con los otros, conformando una idea de quién soy yo y cómo me coloco. Y como bien comentaba Leticia en un principio, sin duda, uno de los puntos fundamentales es que no estamos con los jóvenes confinados en sus casas, aprendiendo en casa, mirando programas, contestando tareas, etcétera, y sin mirar al otro. Esto nos pone frente a una generación de jóvenes, no solo en México, sino a nivel mundial, antes y después de este proceso de gran confinamiento, de este momento de parteaguas donde se fragmenta su vida entre lo presencial y lo no presencial, entre salir y estar a la espera y en medios ambientes muy cerrados. Por supuesto, con muchas implicaciones de tipo emocional, pero también de tipo económico para sus familias, de tipo de la continuidad educativa, etcétera. La segunda tiene que ver con resolver a dónde pertenezco. ¿No? Lo sabemos quienes hemos trabajado con adolescentes. El segundo es esta parte de cómo me veo yo, mi sentimiento de afiliación, mis compañeros. Varias de las encuestas, pero bueno, ya tenemos oportunidad de escuchar a las panelistas, es mucho la pérdida de la relación con los otros, con los pares, con mis amigos, de la posibilidad de socializar, de la posibilidad de tener esta interacción, pues no nada más verbal, sino también física y de jugar, de compartir. Todos estos espacios de pronto se ven cerrados. Y otra de las aristas muy importantes que hay que resolver es cómo me veo, a qué me comprometo, cómo trazo un trayecto de vida, cómo me hago planes si no sé qué va a pasar. O sea, cómo reacciono ante la incertidumbre. No sé si los hemos preparado para la incertidumbre y tal vez esta es una de las cosas que tendríamos que preguntarnos en la escuela.
¿no? Si nuestra escuela está preparando, uno, para insertarnos realmente con las competencias de la vida laboral, y qué pasa si tienen que volver ahorita o comenzar o tomar un trabajo temporal o de alguna manera ayudar en casa. Otra es si los hemos preparado para esta incertidumbre de no sabemos cuándo regresaremos, qué pasará, ahora cómo voy a aprender, etcétera. Entonces, yo creo que sin duda tendremos un panel muy, muy enriquecedor con esta mirada de la adolescencia en este contexto de confinamiento, pero que también nos tiene que dejar grandes lecciones, también grandes desafíos y sobre todo la esperanza de que esta generación en construcción y en desarrollo podrá encontrar otros caminos que a lo mejor en este momento no hemos imaginado. Quisiera, antes de abrir ya el tema del panel, agradecer a los docentes que están en Facebook del Colegio de Bachilleres y del plantel Pueblo Yaqui de Sonora. Me parece que tenemos docentes. También tenemos personas de CONALEP, docentes de CONALEP y personas también de los equipos técnicos. Y a las personas que nos han preguntado cómo pueden formar parte de la red, les pedimos nada más que entren al acceso de la página web MUPORED para que puedan tener su acceso y puedan formar parte de la red, lo cual nos va a dar muchísimo gusto ir sumando pues a más y más y más mujeres de esta red. Le cedo entonces la palabra, por favor, si fuera tan amable, Leslie, en la primera participación. Adelante, Leslie, muchas gracias. Buenas tardes, maestros y maestras. Primero que nada, muchas gracias a la red por abrir este espacio y por invitarme a participar en este seminario. Ahí está abriéndose la exposición. Muy bien. Podemos pasar a la segunda. Lo que yo voy a presentar es el resultado de 2 sondeos que realizamos en Valora Consultoría. Uno con docentes y familias de secundaria y otro con estudiantes de educación media superior. Los sondeos tienen información muy rica sobre distintos temas, sobre acceso a la tecnología, prácticas de estudio durante la pandemia, etcétera. Los resultados completos de estos sondeos pueden consultarse en el enlace que ahí aparece. Yo decidí, por razones de tiempo, acotar a un aspecto de todos los que se desarrollan en los sondeos, y es el aspecto emocional. Lo decidí así porque mis compañeras Rosa Wolper y Silvia Ortega van a hablar del tema de empleo y del tema educativo más propiamente dicho. Entonces me pareció más apropiado centrarme en este tema. La siguiente, por favor. Yo había preparado algunas palabras, pero voy a cortarlo, sobre el tema de la adolescencia, dado que Sofía Leticia y Lucero lo han explicado ampliamente. Solamente quisiera agregar que la adolescencia, como etapa de la vida, como etapa de desarrollo, tiene lugar en contextos. No es lo mismo ser adolescente en una zona urbana que en una zona rural, que en un determinado contexto cultural, en un cierto contexto socioeconómico. Entonces, quizá es más apropiado hablar de adolescencias. Y eso es importante porque cuando dialogamos con los adolescentes y con los jóvenes, tenemos rápidamente muchos prejuicios y muchas preconsideraciones al pensar lo que es la adolescencia. Entonces, es importante saber que se vive de diferentes maneras.
Como mis compañeras ya explicaron, en esta etapa de desarrollo, uno de los aspectos fundamentales a desarrollar es la autonomía. La autonomía en muy diversos sentidos. Desde luego en el socioeconómico, en el económico, en la parte tardía de la adolescencia, ya digamos hacia los últimos años de la adolescencia, pero la autonomía se va construyendo desde la secundaria, desde los primeros años de la adolescencia, y es un continuo que se va formando y que significa empezar a tomar distancia de los padres. La adolescencia, la autonomía como forma de ingresar al mundo adulto significa ir tomando distancia de los padres, ir formándose una propia visión del mundo, ir creando juicios morales a partir de las propias consideraciones y no de lo que nos dicen nuestros padres, etc. Y para lograr esa autonomía, la socialización es muy importante. Es prácticamente imposible desarrollar autonomía en este sentido amplio del término si no hay socialización. Y por eso la escuela juega un papel fundamental en el desarrollo de los adolescentes. Por eso es tan importante la educación escolarizada. La siguiente, por favor. En el sondeo que realizamos con padres de familia, desafortunadamente en el caso de secundaria, no aplicamos una encuesta para los estudiantes, solamente para maestros y para padres. Entonces tenemos poca información directamente de la parte emocional de los estudiantes. En esta lámina lo que estamos mostrando es una pregunta que hicimos a los padres sobre cuál es el estado emocional de los jóvenes en el momento de la pandemia. Cabe señalar, por un lado, qué es la opinión de los padres y segundo, que es el primer mes del confinamiento. Y aquí observamos que las emociones que dominaban a los jóvenes en ese momento, jóvenes de secundaria, eran la tranquilidad y el aburrimiento. Eran básicamente lo que ellos estaban experimentando. Pensemos en estudiantes de secundaria, alrededor de entre 12 y 15 años, están pues aburridos, pero tranquilos. Primer mes del confinamiento. La segunda, por favor. Esta es ya estudiantes de bachillerato. Son ellos quienes contestan y es el segundo mes del confinamiento. Aquí observamos ya un cierto cambio de las emociones, donde sí hay emociones como alegría y tranquilidad, pero donde domina el enojo. La emoción que más frecuentemente se señaló, que el 74% de los estudiantes dijeron experimentar muy frecuentemente, fue el enojo. La siguiente, por favor. Y como dije al principio, los jóvenes no son todos iguales. No todos estaban enojados, no todos estaban tranquilos, había una diversidad de emociones. Entonces, lo que hicimos para indagar un poco más qué estaba pasando fue hacer mediante un procedimiento estadístico, identificar grupos de jóvenes que tenían similitudes entre ellos. Y encontramos básicamente dos grupos, uno que denominamos grupo de experiencia positiva y otro que denominamos grupo de experiencia negativa. Si ustedes observan, las dos columnas rojas son emociones que se refieren a la alegría y la tranquilidad. 95% de los jóvenes sintieron alegría y ese mismo grupo de jóvenes sintió tranquilidad. Ahí hay un bloque que claramente se sintió bien, se estaba sintiendo bien durante la pandemia. Y en el lado derecho, en las columnas moradas, tenemos un 76% de jóvenes que experimentó miedo y ese mismo grupo de jóvenes experimentó tristeza y enojo. A ese grupo es al que denominamos experiencia negativa. Entonces tenemos un mismo grupo de jóvenes, aquí estamos hablando de alrededor de 3.500 jóvenes de educación media superior de todo el país que estaban experimentando la pandemia de forma
muy distinta. Unos relajados, tranquilos, contentos, y otros con emociones muy alteradas, muy negativas. La siguiente, por favor. Y si seguimos todavía ahondando más en las diferencias, encontramos un dato muy importante, y es que la diferencia entre hombres y mujeres es considerable. En el caso de los hombres, más o menos la mitad está en el grupo de experiencia positiva y la otra mitad en el grupo de experiencia negativa. En cambio, en el caso de las mujeres, solo 35% estaba viviendo la pandemia alegre, tranquila. Y un 65% de las mujeres estaba viviendo la pandemia, el confinamiento, con enojo, con miedo y con tristeza. Aquí nos preguntamos cuáles son las razones por las cuales se produce este fenómeno. Hay razones de género, ¿y cuáles son? Hay una mayor carga del trabajo doméstico, hay un estatus diferente de las mujeres en el hogar que les impide manejar el tiempo de manera diferente, hay temas de violencia intrafamiliar, en fin, hay aquí una serie de preguntas que es importante indagar más a profundidad, pero que por lo pronto nos dejan ver una diferencia muy importante. La siguiente, por favor. En esta lámina podemos ver que hay una repercusión importante o una relación importante entre la experiencia emocional y la perspectiva académica. Entre los estudiantes que han pensado en dejar la escuela, porque preguntamos, ¿ustedes han pensado dejar la escuela? Observamos que el 24.7% de los jóvenes que se han sentido mal, que han estado enojados, tristes o con miedo, sí ha pensado en dejar la escuela. Ese porcentaje es mucho menor entre los jóvenes que están más positivos y más alegres. Después hay otra pregunta. Creo que podría reprobar más materias de las que pensaba antes de la pandemia. Y aquí también la diferencia es notable. El 66% de los jóvenes que han tenido una mala experiencia durante la pandemia piensa que sí, que puede reprobar más materias de las que pensó, porque hay que considerar que están estudiando en casa, que tienen dificultades para el aprendizaje porque no tienen la comunicación directa con los maestros para poder, primero, recibir las explicaciones de los contenidos y demás, y segundo, para poder interactuar en preguntas y responder las dudas que van surgiendo. Entonces, hay aquí una dificultad que es mayor entre quienes están teniendo una experiencia emocional negativa. Y después, en la pregunta de ¿me he sentido muy presionado o presionada con las materias? Pues nuevamente, aunque en ambos casos podemos observar un porcentaje importante de personas que están en esta circunstancia, sí podemos ver que hay una mucho mayor participación en el porcentaje de quienes se sienten presionados, de los jóvenes que están emocionalmente afectados. La siguiente, por favor. 1 minuto, Leslie. Sí, y esto nos lleva a pensar cómo va a ser el regreso a clases. Hay un presente que es, de hecho, en educación media superior prácticamente ha terminado el ciclo escolar. Veremos los resultados de reprobación en algún tiempo, pero tenemos que pensar cómo va a ser el regreso a clases. Y aquí necesitamos medidas de apoyo remedial para los aprendizajes que no se lograron, medidas de soporte emocional para los estudiantes que habrán tenido una afectación, como hemos visto, muy importante. Y además necesitamos una campaña para que los jóvenes regresen a la escuela. La
La doctora Ana Razo formuló esta frase que me pareció sensacional, de quédate en la escuela. Necesitamos, así como dijimos tantas veces, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, tenemos que convencer a los jóvenes de que regresen a la escuela. Quédate en la escuela, porque sin concluir la educación media superior, las posibilidades de desarrollo de las personas son mucho más limitadas en nuestro país y en cualquier lugar del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leslie. Muchísimas gracias, Leslie. Quisiéramos agradecer la participación de la Secundaria Técnica 98. Tenemos también algunos miembros de Mejor Edu que están con nosotros. Gracias por acompañarnos esta tarde. De Durango tenemos algunos ATPs, del IDIEX de Piedras Negras, de las secundarias de la Ciudad de México y de Chihuahua. También tenemos participación de Aguascalientes y de la Red de Escuelas Metodistas de México. Para ampliar un poco y abundar sobre el tema de Leslie, pueden ustedes consultar el blog en el sitio de MUPORED. Ahí encontrarán más información de esto que nos ha planteado hoy Leslie, y también para las personas interesadas en cuáles son los requisitos para pertenecer a la red, pueden escribir a contacto@mupored.mx y ahí a vuelta de correo se les hará llegar la información correspondiente. Pues pasamos ahora con Rosa Wolpert, quien nos va a platicar también de su punto de vista sobre la adolescencia confinada en este momento y en este desafío. Gracias. Muchas gracias, Lucero, y bueno, buenas tardes a todas. Saludo a todos y todas los que están viéndonos a través de esta transmisión y también en el Facebook Live. Muchas gracias por prestarnos su atención. A mí me toca hablar un poquito del tema de empleabilidad. Vamos a tratar de hablar un poquito de las relaciones entre escuela, trabajo, lo que está pasando ahorita en los jóvenes que están en estas edades de educación secundaria y media superior. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Yo quería primero pintar un poquito el panorama antes de que llegara el tema de la COVID al mundo, porque realmente ya había muchos retos para los jóvenes, estaban identificados, sabíamos que los jóvenes tenían tres veces más probabilidades de estar desempleados en comparación con los adultos. Sabemos que hay una enorme cantidad de jóvenes en pobreza extrema y moderada. Y bueno, tenemos algo que se ha venido ya discutiendo mucho, que tiene que ver con los jóvenes que están fuera de la escuela y que tampoco tienen oportunidades de trabajo. Y sabemos que además de los jóvenes que sí estaban en trabajo, un gran porcentaje están en lo que es el sector informal de la economía. Y luego también hay otro gran porcentaje de jóvenes, que estaban trabajando en servicios, que fueron los que primero sufrieron pérdidas y cierres con el tema de la pandemia, ¿no? En servicios, en turismo, en restaurantes, en maquilas, y entonces fueron los primeros que se vieron afectados con recortes. La siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito del tema educativo y del tema laboral, a ver si lo puedo combinar muy bien. En el pico de mayor cierre de escuelas se llegó a tener un porcentaje de 91% de escuelas cerradas en el mundo, lo que impactó a más de 1.500 millones de estudiantes, y eran 191 países con escuelas cerradas. Eso fue la parte más alta. Ahorita ya se han empezado a abrir escuelas en algunos lugares, ¿no? Y bueno, ¿qué sucedió en este tiempo? Pues se volcaron a proponer medidas para seguir con la educación en métodos alternativos, a distancia, pero como bien nos mostró hace un ratito Leslie, pues hubo algunas desmotivaciones también por parte de los estudiantes, pero pues también para los maestros ha sido bien difícil, ¿no? Se pospusieron exámenes, hay quienes no han podido
concluir sus niveles educativos, sobre todo los que terminan un nivel, no han podido hacer exámenes de admisión para el siguiente nivel. Esto va creando pues mucha incertidumbre, ¿no? entre los jóvenes. Y bueno, pues esto desde luego que va a tener un impacto fuerte en el aprendizaje, en las tasas de graduación, en las de nuevo ingreso a los siguientes ciclos y pues también en la participación de los jóvenes en la fuerza de trabajo, ¿no? Y siempre, como hemos mencionado ya muchas veces, cuando tenemos poblaciones vulnerables, cuando tenemos las mujeres también que trabajan mucho en trabajos no remunerados, siempre tienen un impacto más grande con estas cosas. Las brechas de desigualdad se agrandan en estos momentos y es algo que pues, debemos de cuidar mucho, ¿no? La siguiente, por favor. En el mundo del trabajo, pues desde luego ya lo dije un poquito, aquí hay unas cuantas cifras, hablando de pues, cuántos jóvenes han perdido el trabajo a partir de la pandemia, si no lo perdieron por completo, perdieron horas, y cómo ha ido aumentando el índice de desempleo y ha afectado mucho más a los jóvenes, desde luego, ¿no? Y esto pues al final se va a traducir también en dificultades para encontrar trabajo y reinsertarse en el mundo laboral. Si lográramos captarlos en la escuela, como dijo Leslie hacia el final, podemos pensar en que pueden desarrollar más habilidades para después incorporarse, pero también sabemos que la necesidad económica va a estar ahí y va a ser muy difícil estas decisiones, ¿no? Obviamente cuando se empiecen a abrir los servicios y todos los empleos, pues los jóvenes tendrán mayor competencia por los mismos puestos y eso pues será también una falta de oportunidades para tener empleo formal, empleo con seguridad social y unas mejores oportunidades. La siguiente, por favor. Bueno, la región de América Latina pues, ha sido la más afectada en términos del trabajo juvenil, según la OIT, y más aún ahorita que estamos siendo el epicentro de la pandemia, como ya se dijo. Entonces esto todavía no termina, todavía tenemos que ver cómo se va a ir desenvolviendo, ¿no? En una reunión que hizo UNESCO, pues trató de encontrar entre los países de la región qué medidas se han tomado para mitigar estos efectos desde el sector educativo. Obviamente, pues sabemos que se han implementado un montón de esfuerzos en plataformas a distancia, internet, se han tratado de flexibilizar los mecanismos de evaluación y se ha intentado desarrollar las habilidades académicas a través del uso de las tecnologías con modelos más adaptables y desde luego se han logrado muchas alianzas y colaboraciones con autoridades educativas, con el sector de la academia, con el sector privado, para poder seguir ofreciendo la educación a distancia a los jóvenes. La siguiente, por favor. ¿Qué nos ha dejado esto hasta el momento? Porque como dije, no hemos terminado y tendremos que seguir reflexionando sobre estos impactos. Pero bueno, claramente se ve que hay necesidad de invertir en infraestructura para el aprendizaje a distancia, que debemos de hacer esfuerzos adicionales por llegar a los más vulnerables y evitar que se nos abran estas brechas de desigualdad. Necesitamos encontrar maneras para fortalecer la pedagogía, las capacidades docentes para la enseñanza en línea y a distancia, y también de los alumnos, evaluar las necesidades que tienen los estudiantes en estos modelos de aprendizaje a distancia para que puedan beneficiarse de estas oportunidades y completar los estudios, ¿no? Y después, pues, considerar algunos mecanismos para flexibilizar el currículum, las metodologías de evaluación, las estrategias para el desarrollo de habilidades y pensar en que puedan ser más adaptables. La siguiente, por favor. Bueno, quisiera pintar una breve perspectiva un poquito hacia el futuro. Desde luego se ve la necesidad de seguir promoviendo y afianzar alianzas que ya se desarrollaron en este tiempo, no perder grandes colaboraciones que se han logrado para poder seguir ofreciendo estas oportunidades de aprendizaje a distancia y permitir que si los jóvenes van a regresar al trabajo por necesidad, puedan continuar en la educación a distancia y no perder la trayectoria educativa que ya traen. Para la UNESCO, pues esto es una crisis que debemos de tomar como una oportunidad,
una oportunidad para transformar los sistemas educativos, para tener respuestas más pertinentes a la complejidad, a la incertidumbre de los escenarios futuros. Y debemos de hacer enormes esfuerzos para garantizar que los jóvenes no pierdan esta vinculación con el mercado laboral, porque mientras más tiempo están fuera del mercado laboral y fuera de la escuela, más trabajo cuesta que se reinserten, que tengan mejores oportunidades hacia el futuro. Y pues seguir promoviendo la educación integral para toda la vida, tratar de desarrollar en los jóvenes, por medio de la formación socioemocional también, una juventud resiliente que tenga capacidad para hacer frente a estos retos que están por venir. La siguiente, por favor. La UNESCO empezó hace un par de años unas reflexiones sobre los futuros de la educación, está el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que tiene que ver con la educación, pero hay enormes reflexiones de hacia dónde va la educación, cómo la vemos. La doctora Silvia Ortega ha participado en estas reflexiones. Y ahora con esta crisis, pues se han retomado estas conversaciones, estos análisis y reflexiones, tomando en cuenta desde luego este tema, ¿no? Y bueno, lo que se está discutiendo es cómo actualizamos los marcos de referencia sobre cómo aprenden las personas y enfocarlo mucho a los jóvenes. Se está tratando de pensar cómo nos imaginamos el conocimiento un poco hacia el futuro, sobre todo en este contexto de complejidad, de incertidumbre y de precariedad, porque obviamente sabemos que esta crisis traerá una crisis económica que podrá durar algunos años y tenemos que tomar decisiones que sean de mediano, bueno, de corto, de mediano y también de largo plazo, ¿no? Y bueno, esta iniciativa está buscando maneras de usar la creatividad para contribuir a desarrollar oportunidades que sean esperanzadoras para las personas. En la siguiente, por favor. Y bueno, yo no me quería ir porque el panorama se ve complicado y complejo y yo no me quería ir con un tono negativo, sino más bien con uno positivo. Y entonces, bueno, nada más busqué dos citas de jóvenes. Una es Carla, de 23 años, es recién egresada de la universidad, es esta generación que está concluyendo la universidad y lo que ella nos dice es que, pues que de por sí ellos venían ya con algunos retos y pues simplemente esto les obliga a usar todo lo que se han preparado en toda su trayectoria educativa para ser creativos y para tener una respuesta sin precedentes que corresponda a la situación a la que están viviendo en estos momentos. Me gustó mucho esta postura positiva de Carla, de cómo lo ve ella, ¿no? Y también tenemos una cita de una más pequeña, de secundaria más o menos, del Líbano, en donde ella habla de que todo el mundo piensa en que se vaya el virus y se deshaga, pero que ella realmente extraña a sus amigos, a su escuela, habla de los maestros, de cómo los tiene aquí en su memoria, los extraña mucho y que los recuerda mucho, ¿no? Entonces ella también hace esta reflexión de los estudiantes deben de ver hacia el futuro y preocuparse por el futuro. Y finalmente tengo un videito de 1 minuto, si todavía da chance. 1 minuto. Lo pasamos. Ah, es perfecto. Exacto el minuto. Ah, pues ahí está. Si pasamos el videito, por favor. Send us every day the courses. If we have a question, we can simply ask them via WhatsApp, for example. I'll try my best and see. With the little resources I have, I'll be able to upload as much as possible. Mucha gente que no sabe utilizar los medios digitales, entonces bueno, es un momento de aprendizaje. Peut-être le temps de repenser notre position, place dans ce monde, et peut-être mettre l'éducation au cœur de notre société. Y con esto cierro. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias a Rosa por su
su valioso punto de vista. También, bueno, debo de comentarles y agradecerles a todas las personas que nos acompañan, de la Secundaria Técnica 34 de Tijuana, del CECITE de Puebla, de Comalcalco, del CONALEP de Tabasco, del Instituto Mexicano Madero de Puebla, de los directivos de la Ciudad de México y de Tijuana, realmente de Querétaro. O sea, tenemos una gran presencia de todo el interior de la República y de los estados, el Centro de Maestros de Ecatepec 1, realmente una gran convocatoria de CONALEP de Tehuacán. Gracias de veras por todas sus participaciones y por todas las reflexiones que nos están mandando a través de las redes sociales, tanto de Facebook como de directo Zoom en esta videoconferencia. Pues no lo alargo más y doy pie pues a la doctora Silvia Ortega para que nos haga su participación también. Cómo no, muchas gracias. Bueno, yo creo que las dos presentaciones anteriores nos dan un buen contexto, porque Leslie nos ha hablado sobre la enorme diversidad, las historias de los adolescentes según en dónde están, qué experiencias han tenido, de qué culturas, de qué familias vienen y su percepción, en este caso sobre la pandemia. Pero destaca ese enorme problema de la educación media superior, que se llama, son adolescentes y están en un proceso de por sí difícil. Rosa nos ha mostrado, yo creo que una parte de la exclusión, pero también de las posibilidades, la urgencia que tenemos de cambiar un sistema de educación media superior que en América Latina y en México no tenía los resultados, no los ha tenido, que es necesario garantizar. Allí les dejo dos ideas. Uno, este es el grupo de personas jóvenes, de personas adolescentes y jóvenes adultos más grande que históricamente ha tenido el país y que no se repetirá. La pirámide demográfica se está invirtiendo y este grupo es el garante de los futuros ya muy cercanos de toda la sociedad. Y la siguiente idea, y ahí les pido si me ayudan poniendo la primera lámina, es la exclusión. Nuestro sistema educativo ha sido excluyente. Yo creo que es su peor cara. Hablaba Rosa de los niños fuera de la escuela, y a mí si me preguntan qué es lo que más me duele es esto. Hay 5 millones de niños y niñas fuera de la escuela, pero 27% tienen entre 15 y 17 años. Es decir, ya están fuera. Ya no tienen posibilidades y realmente no las tienen. Les cancelamos con nuestra rigidez una vía para transitar a mejores condiciones de vida realmente. A los 17 años están excluidos de los futuros posibles. El que sigue, por favor. Claro que no es parejo. Ahí tienen ustedes pues lo que sabemos. Los niños y las niñas fuera de la escuela en esta edad de 15 a 17 años son los más pobres, y vean cómo se va ampliando la brecha entre los hijos de las familias en los quintiles de ingreso más favorecidos y aquellos de los menos favorecidos. La que sigue. Yo creo que el tema es la trayectoria, y todo indica que allí está nuestra mayor posibilidad y también dificultad. Si ustedes ven, se repite aquí la historia que mostré en los dos cuadros anteriores, pero con un énfasis
Entre 2008 y 2014, a pesar de la obligatoriedad de la educación media superior, no hemos roto este patrón. Realmente se ha avanzado bastante modestamente, no en la cobertura nada más, sino en el acceso y la retención, como vemos en la siguiente gráfica. Ahí está, sí, aumentamos el acceso, pero no la accesibilidad y desde luego no la permanencia, a pesar de que las tasas de cobertura se comportaron razonablemente bien. Para 2019-2020, la cobertura, la tasa neta, el grupo de edad, solamente tenía a 2/3 partes de los que debería de tener dentro de la escuela. Por eso sí tiene razón Ana Razo desde antes. Quédate en la escuela. Y esa es la dificultad más grande que tenemos, el abandono escolar. La que sigue, por favor. Hemos aprendido bastante sobre el abandono escolar, también sobre la crisis de los aprendizajes de los estudiantes de este nivel, y vemos allí esa interacción. Desde luego es multicausal, no es homogéneo, como tampoco los adolescentes son homogéneos, y no es destino, no es inevitable. Toca a la escuela, esta vez adaptarse a los adolescentes y no al revés. No son los adolescentes los que deben adaptarse a nuestra rigidez, a nuestro autoritarismo, sino hay también buenas prácticas, desde luego, y por eso retenemos a la mayoría. No obstante, son 700,000 los que se van cada año. Esa es una ciudad de buen tamaño y una gran decepción para ellos, para ellas y sus familias. Ha venido disminuyendo y el gran peligro, ya lo marcó Rosa, es que la deserción se incremente en la pospandemia. Es más, las probabilidades son altas, como también lo muestra Leslie en alguna de sus láminas. Y ese abandono se va a concentrar en los hogares más desfavorecidos, ampliando la discriminación y la exclusión de la que ya hablamos. La que sigue, por favor. Hace tiempo hicimos una investigación y así se ve el abandono escolar. Esta es una cohorte real que inicia con 40,000 alumnos, 39,000 en realidad, y se va produciendo un proceso, no es una decisión, es un proceso que termina en la peor decisión y salen, bueno, el 51% de los estudiantes de nuestra cohorte original, poquito, bueno, la mitad, un poquito menos abandonan. Por cierto, 59% se van en el primer año, aunque todavía el 13% se va en el tercer año, lo que refuerza esta idea de que la pospandemia en este sentido puede ser trágica. La que sigue, por favor. Me concentro un poco, no voy a hablar de los factores precursores, ahí están, pero son los factores internos en donde nosotros podemos trabajar. De particular interés resulta este tema de la afiliación escolar que tiene como centro este poder que tienen las comunidades y los planteles de dar satisfacción, aumentar la identidad, favorecer el apego, disminuir la violencia y propiciar espacios de participación académica. Mis colegas, los profesores de media superior, hacen esto. Y lo hacen con dedicación. Me parece que han sido los articuladores, no me parece, estoy segura, de los articuladores de las estrategias de atención ahora que nuestros planteles están cerrados. Muy importante, las materias reprobadas y las dificultades de aprendizaje son o están en la base de los factores internos que provocan la desafiliación. La que sigue, por favor.
Bueno, ahí tienen los rasgos de los alumnos desafiliados y mis colegas los van a reconocer muy bien. Malos hábitos, dificultades, acumulación de materias reprobadas durante los semestres, no 2, sino varios. Y los factores que desfavorecen la afiliación. No nos interesamos cuando se van, sobre todo en los planteles muy, muy grandes. Es muy difícil, pero se van y se fueron. Y las prácticas docentes no siempre favorecen, estimulan la autoestima, el aprecio, la empatía. Esos factores operan en contra de la permanencia y de la afiliación. La que sigue, por favor. Esto es solamente para decirles cada una de estas 700,000 personas, hombres y mujeres que se dan de baja al año, tienen una historia. Esta es la historia de las decisiones de algunos. En obvio de tiempo no me voy a detener, pero quiero subrayar la de Angélica, porque es una de las más dolorosas. Angélica entró a donde quería, tenía mucho interés en estudiar, pero luego no le gustó tanto, la transición no es sencilla, pero siguió participando y asistiendo. Trabajaba en los veranos para solventar sus estudios. Hacia el final del primer semestre, Angélica se embarazó. Y aunque comenzó el segundo semestre, nada la favoreció para poder quedarse. Trabaja ahora en una lavandería y prepara el nacimiento de su hijo. Nadie en la institución hizo contacto para indagar sobre por qué ella no iba. Y ella no tiene planes de retomar sus estudios a los 17 años. El que sigue. Este es solamente una referencia a un programa que por cierto, involucró en su día a muchas de mis colegas, las miembros de la red UCED, que se llamó Construyete. Este es el programa continuo más favorecedor, más prometedor, tiene 10 años prácticamente de operación, ha ido evolucionando y adaptándose. Y bueno, la evidencia muestra que disminuye los niveles de conflicto, que invita la comunicación entre los miembros de la comunidad y propicia altos niveles de compromiso y motivación. Es decir, favorece la afiliación de los adolescentes y la cohesión de la comunidad. La que sigue, por favor. Este es como un minuto, Silvia, por favor. Vámonos al último, por favor. Sí. Aquí. Con esto me voy a terminar. Quiero darles el ejemplo. Sí, hay que cambiar la escuela. Ese es el nivel que interesa transformar para efectivamente cambiar el sistema. Hay que tener una visión de cambio y de largo plazo. Hay que mejorar procesos. Hay que tener espacios flexibles. Hay que poder identificar la trayectoria de cada uno de los estudiantes para brindarles en su diversidad las soluciones que requieren. La tecnología ayuda. Es un factor de cambio y aunque veo el enorme riesgo en el que estamos, junto con mis colegas también tengo mucha confianza porque los niños y las niñas y los jóvenes también la tienen. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Silvia, por tu aportación y porque nos dejamos aquí. La verdad, nos dejas picados con todos los datos y con toda la información. Yo siempre me quedo así como, nos falta siempre tiempo. Pero bueno, pues tenemos, así es de inclemente. Le agradecemos mucho también. Tenemos muchas participaciones de los estados en Facebook, de la Preparatoria Oficial 206 y 179 del Estado de México, de la participación del CENTE en Michoacán, del Centro de Maestros de Huixquilucan, del CETIS 16 de Querétaro, y bueno, pues algunos otros que se han ido sumando a
al panel y a esta videoconferencia. Vamos entonces, ahora, una vez que ya tenemos estas 3 participaciones, a proceder con la parte de las preguntas. Tenemos algunas preguntas de las que han llegado a través de redes, a través de este Zoom y a través del Facebook. Y bueno, pues la primera pregunta es para Leslie Serna. Y la pregunta que nos hacen es si las emociones de los jóvenes sería similar o muy distinta antes del confinamiento. En otras palabras, si los resultados de esta encuesta están directamente asociados a la experiencia de confinamiento o consideran que son típicos de esta población. Entonces, yo le dejaría a Leslie ahora para dar respuesta a esta pregunta. Bueno, muchas gracias. Es difícil saber. Creo que hay algunos indicadores, ¿no? Por un lado, hay estudios que hablan de una relación de la edad con la sensación de bienestar o de felicidad. Y en realidad esos estudios, de manera general, encuentran que los jóvenes tienden a ser más felices que las personas mayores y de la tercera edad, por ejemplo, ¿no? Estas son pues una visión general. Como ya vimos dentro de los grupos de edad, pues también puede haber diferencias. No todas las personas de la tercera edad necesariamente están más infelices que los jóvenes. Digamos, sí hay un elemento de edad, al menos hay alguna evidencia al respecto, pero también sabemos que las emociones dependen en mucho sentido de los contextos familiares, de los contextos y características de las personas. Y todos conocemos personas que son más positivas, que están más propensas a estar contentas, y también personas que son más negativas y que son más propensas a ver las cosas de manera negativa. Es lo que es maravilloso y lo que han descubierto las ciencias cognitivas es que esto no es destino, como decía Silvia con relación a la deserción, al abandono escolar. Es educable, las emociones son educables y podemos trabajar para ser personas que vemos de forma más positivas las mismas circunstancias. Y no se trata de contentarse con pocas cosas o con adaptarse de manera negativa, sino con tener herramientas para enfrentar situaciones difíciles y de riesgo como las que estamos viviendo. Hay una cosa que sí creo que existía antes de la pandemia, y es la sensación de presión escolar que viven los estudiantes. Por lo menos en un estudio en el que yo participé, me encontré de manera alarmante el estrés de los jóvenes con respecto a la escuela. O sea, un estrés verdaderamente apabullante, como puede ser el estrés de cualquier trabajador que está presionado por entregar un trabajo de alta calidad, etcétera. Es un estrés muy, muy impresionante el de los jóvenes con motivo del escolar, digamos, ¿no? Y eso sería lo que puedo decir. No, muchas gracias, Leslie. Nos preguntan también que la encuesta, ¿de qué edad a qué edad de jóvenes se aplicó? Bueno, como decía, la primera, la de secundaria, desafortunadamente solo fue a padres de familia, pero en el caso de la de educación media superior fue a jóvenes de educación media superior. Respondieron entre 15 y 21 años, pero el grupo donde mayoritariamente estaba concentrado, pues es el grupo de media superior, que es de 16 a 21 años, a 19 años más o menos, ¿no? La mayoría. Muchísimas gracias, Leslie. Tenemos algunos comentarios.
más que preguntas, pero si nos quieren hacer llegar sus preguntas, aprovechemos este espacio. Nos comentan que un tema que consideramos un poco que parece que nos queda pendiente es el asunto de la violencia intrafamiliar y del acoso escolar que sufren los jóvenes, ¿no? Que esto tal vez haga que aumente el abandono prematuro. Evidentemente hay condiciones específicamente también, más en el caso de las mujeres, de esta violencia que se ha exacerbado dadas las condiciones de confinamiento. No es lo mismo pensar en una situación de confinamiento. Hay muchos contextos y pensemos en un espacio muy reducido de 40 metros, 50 o menos cuadrados, donde toda una familia está conviviendo y donde está este adolescente intentando. Por ahí leí algo que me pareció muy interesante, era como un meme, pero nos da para la reflexión. No es que estemos haciendo home office por hacer home office o estudio a distancia, es que estamos en medio de una pandemia intentando seguir trabajando, siendo productivos, aprendiendo, que es muy distinto. No es una elección de ellos quedarse encerrados, sino es algo que las circunstancias, que esta fractura te obliga y se cierra tu libertad, ¿no? La libertad de salir, de expresarte o simplemente la libertad de poder tomar algunas decisiones hacia el exterior, que es un tipo de condición inédita para los jóvenes, ¿no? Tenemos una pregunta y me gustaría igual abrirla para cualquiera de las panelistas. ¿Cuál es el medio adecuado para pedir a las escuelas más apoyo socioemocional y no solo en la parte académica? Tenemos por ahí esta que viene como muy abierta. Sí, adelante, doctora. Un par de comentarios respecto de las encuestas. Yo creo que estamos empezando a pulsar lo que los estudiantes 15, 17 o por allí han vivido, que me parece fenomenal que lo hagamos porque normalmente no les preguntamos casi nada. Yo creo que Leslie señalaba el estrés académico, yo también lo tengo entre lo más alto, entre las más altas preocupaciones, junto con algo que es cierto, los ingresos familiares. Allí hay el otro motivo de preocupación. Bueno, ahora en relación a lo que sigue, que es el tema de cómo vamos a cerrar el ciclo escolar y la evaluación, porque algún día se va a cerrar, no sé cuándo, pero se va a cerrar pronto. Yo creo que este tema es crucial. Las escuelas que han hecho tan buena tarea manteniendo el vínculo pedagógico con sus estudiantes, el vínculo afectivo, deben, me parece, organizarse para recibir amorosamente a sus estudiantes y para facilitarles, no regalarles, aquí no hay regalos, para facilitarles el dominio de los aprendizajes clave. No el programa, no las 1000 horas, que por ahí van, sino qué necesita este estudiante para saber dominar para lo que sigue. Y allí el que va a ser socioemocional. ¿Cómo se va a organizar esto? Bueno, hay algunos planes y previsiones, pero creo que le toca a los maestros y le toca a las administraciones brindar a los maestros las condiciones, los materiales, los apoyos, las ideas para que ellos hagan el trabajo con cada uno de sus alumnos. No hay nadie que conozca mejor a los alumnos que su maestro, aún cuando los grupos son grandes, quizá menos
en secundaria y en media superior, pero sí les conocen y les reconocen. Entonces, yo diría que por allí va una clave de un regreso que sea mejor, que no regresen a lo mismo. Es realmente mi mayor deseo. Muchas gracias. Hay una pregunta en concreto para usted, doctora, que sería, ¿cuál sería la estrategia para que los jóvenes permanezcan y o asistan a la escuela? Yo creo que sí sabemos puntualmente cómo. No estamos interesándolos en el aprendizaje, en el conocimiento. Hace tiempo que sabemos que los estudiantes no encuentran en lo que les proponemos algo que les satisfaga, que les dé curiosidad. Tiene que ver con las prácticas. No podemos seguir con horas de 55 minutos u horas de horas, de 7 a 8, de 8 a 9. No, ya no. Eso creo que propicia la decepción de los estudiantes. Creo que podemos hacer cosas mucho más interesantes y se hacen. He visto a mis colegas en prácticas fenomenales en los modelos duales. En fin, no quiero extenderme, pero sí sabemos que hay que hacer, hay que cambiar. Hay que cambiar y hay que cambiar el paradigma que tenemos cada uno de nosotros y nosotras, y también hay que cambiar la escuela como comunidad. Yo creo que ahí está la apuesta. Y hay que experimentar mucho. ¿Qué funciona? Que los proyectos integradores, funcionan los modelos duales, funcionan los vínculos fuertes con la economía social, con las comunidades, en fin. Eso es lo que me parece que es la tarea de esta generación de maestros en servicio. Muchas gracias. Rosa, tenemos como preguntas para todos, pero hay una pregunta que es, ¿cuál es la postura respecto a la reprobación en esta pandemia en el nivel de media superior? ¿Es válido la reprobación? ¿Es un extremo? ¿Deberían de haber una acreditación general, universal? ¿Cuál sería tu punto de vista? Híjole, a ver, esa pregunta es muy buena, muy pertinente y yo creo que muy compleja, ¿no? Porque lo primero que yo diría es que sería terriblemente injusto reprobar a alguien con esta situación y sin más estamos hablando de la desmotivación, de la deserción, como en qué cabeza cabe pensar en que vamos a reprobar a alguien, ¿no? Pero bueno, creo que el esfuerzo de los docentes ahí está en hacer estas conexiones con el alumno para poder lograr esos aprendizajes que no se cumplieron. Cuando alguien reprueba es porque no logró esos aprendizajes. Y entonces, pero esos aprendizajes, también el maestro tiene una responsabilidad para enganchar al alumno y para promover esa participación y que quiera estar ahí y que quiera aprender. Entonces yo creo que yo diría que no sería una medida adecuada en este momento pensar en reprobar, pero sí en no dejar los aprendizajes sin lograrse en la medida de lo posible, ¿no? Entonces uno puede pasar al siguiente año. Yo creo que en todos los grados escolares va a tener que haber un periodo de ajuste de formación remedial, que primero tiene que ver con la parte socioemocional, de lograr la tranquilidad de los alumnos, de lograr una paz en los salones de clase. Después promover mucho la participación de los estudiantes en este proceso, qué les dificultó, qué es lo que no pudieron hacer, qué es lo que sienten que les falta. O sea, yo creo que en este punto los maestros tienen que pasar la batuta a los alumnos de qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan y apoyarlos mucho en este proceso y recuperar los aprendizajes que no se hayan logrado, pero de ninguna manera desincentivar que se queden en la escuela, ¿no? Y yo creo que la reprobación, pues, inmediatamente sería un terrible
incentivo para dejar la escuela y no para quedarse, ¿no? Queremos que todos se queden. Tenemos una de manera general y es si tenemos efectos de cambio que estuviesen generalizándose o que estuviésemos percibiendo a propósito del confinamiento y de la enseñanza a distancia. Esto es como los efectos inesperados o aprendizajes inesperados entre los adolescentes, si ubicamos como por dónde vendrían estos aprendizajes, vamos a decir, colaterales que hemos estado observando entre los jóvenes. Yo diría nada más bien rápido que la UNESCO ha promovido que se haga esta reflexión, que se estudie lo que ha pasado en estos, que hacer un análisis de justo de lo que tú estás diciendo, para recuperar lo que ha sido bueno. Yo creo que algunos estudiantes han logrado desarrollar capacidad de autonomía para seguir adelante por su cuenta. Y debe haber por ahí algunas otras cosas, dejo a mis colegas responder, pero sí quería decir que es importante, muy importante hacer esta reflexión de qué es lo que logramos y no perderlo hacia después. Yo creo que también la educación en línea será una opción a distancia, también una opción muy importante para quienes tengan que ir al mercado de trabajo y no tengan que perder sus trayectorias educativas por el hecho de trabajar. Y creo que este tiempo nos ha mostrado que se puede hacer la educación en otros momentos, a otras horas, y no perder los trayectos educativos. Gracias, Rosa. Leslie, doctora Silvia, ¿algún comentario de esto? Claro, tenemos alguna evidencia en CONALEP, que por cierto pronto vamos a dialogar con Leslie, de encuestas que se han hecho, que tiene la ventaja de que es una población con la característica común de pertenecer a una institución, aunque dentro, desde luego, hay una enorme diversidad. Yo creo que en esto de aprendizajes inesperados, lo que me gusta resaltar, y tenemos de veras unas cosas fantásticas, es la voluntad de participar en retos. Les pongo el ejemplo, se hizo un hackathon virtual con la participación de unos 40,000 estudiantes, que me parece algo inaudito. Yo nunca pensé que se podía. Bueno, se pudo. Además, con unos retos bien pensados que tenían que ver con la pandemia. Me sorprende muy gratamente, yo sabía que estaba allí, pero no en esa dimensión, la solidaridad entre los estudiantes. Tenemos evidencia, y como comunidades, ¿no? Tenemos evidencia de las cooperachas. Tenemos para quienes no tienen medios de comer. Tenemos evidencia también de los apoyos en las conversaciones entre los estudiantes. Una también que creo que eso hay que registrarlo de manera muy preeminente, una gran tristeza también está allí, pero que da lugar creo, a expresiones que se han captado en los chats de algunos de los orientadores y mis colegas directores con los estudiantes. Yo creo que todo ese registro nos va a permitir identificar mejor los aprendizajes inesperados, pero muy unidos son palancas de donde podemos mover. Yo quería comentar algo. Sí, claro. En esta comparación de secundaria con bachillerato, una cosa que es muy interesante es que para los maestros de primaria y secundaria fue un poco más difícil entrar a la por llamarle de alguna manera educación a distancia, porque es muy cuestionable el término, pero digamos a vincularse con sus alumnos a distancia.
En bachillerato fue un poco más fácil. De hecho, un buen porcentaje de los maestros de bachillerato pudo conectar a sus alumnos a través de Google Classroom, lo que me hace pensar que ya había una experiencia, que ya tenían alguna práctica en ese sentido. Y esto es no es lo que los maestros dijeron, es lo que los estudiantes dijeron, que tenían interacción con sus maestros a través de Google Classroom y también maestros que grababan videos de YouTube y los subían. Esto es mucho más frecuente en media superior que en básica. Entonces, creo que ahí hay unas posibilidades también muy ricas. A los maestros de media superior les falta mucho la parte pedagógica, pero por otro lado tienen ciertas fortalezas que les permitieron entrar a las redes y a la tecnología más rápido, aparentemente. Y los jóvenes, pues los jóvenes la pescan rápido. O sea, los jóvenes no tienen ningún problema para empezar a interactuar por la vía de las redes y esto. La única limitación de los jóvenes para interactuar con la tecnología es el acceso. Y las historias son dramáticas sobre estudiantes que tenían que salir de su casa, ¿no? Estudiantes de telebachillerato para ir a pagar un ciber y poder enviar desde ahí sus tareas o tratar, porque el saldo de su teléfono no les permitía enviar, ¿no? Entonces, ahí el problema no es de la capacidad para agarrarle a la herramienta, sino un tema de acceso. Y desde luego, pues habrá que ir pensando las formas como lograr que las herramientas, pues no sean solo herramientas, sino que se vayan transformando las estrategias de aprendizaje, porque no sirve mucho hablar y hablar y hablar y que del otro lado solamente se escuche y se llenen planas, ¿no? O sea, habrá que cambiar también la forma de aprender, de enseñar, pero creo que sí hay posibilidades que se abren, siempre y cuando el país resuelva el problema de inequidad en el acceso, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Leslie. Yo quisiera ya como una parte, y no como conclusión, sino como unas dos ideas de desafíos que tendríamos que pensar con mayor profundidad en términos de la adolescencia. Y me gusta mucho este punto de la autonomía, la socialización como una condición para generar autonomía, la relación con el trabajo para que yo pueda ser cada vez más autónomo y más autosuficiente. Este gran desafío de la secundaria y la media superior y de la adolescencia, cómo se nos plantea desde la educación y cómo vamos resolviendo o tejiendo para hacer esto realidad, para hacerlos cada vez más autónomos, porque al final de eso se trata, de que alcancen el desarrollo, la madurez y que lleguen a la edad adulta con mucha más claridad y con más recursos. Yo me quedaría con ese desafío. Segundo desafío, ¿cómo hacemos para tener menores condiciones de exclusión? Me llamó mucho la atención esta frase de Rosa de fuera del trabajo y fuera de la escuela. Es el peor escenario. El peor escenario es ese, donde realmente la condición de exclusión social, de vulnerabilidad, y es una brecha que es literal un hoyo negro para nuestros jóvenes. Y lo que menos quisiéramos es en estos momentos de ahora sí, post la COVID, es tener una generación de 700,000 en este hoyo de la exclusión social y exclusión educativa y exclusión de la productividad y exclusión de todo tipo. Entonces, yo creo que ese es un destino que tenemos que tener allí como un gran desafío para todos los que nos dedicamos a este campo. Y no pintar tan negro el panorama, básicamente porque tenemos la posibilidad de reimaginarlo todo. Y en este sentido siempre soy como mucho más optimista, más esperanzadora. Parece que podemos tener un antes y un después.
Podemos enfocarnos en los aprendizajes clave, en los aprendizajes fundamentales. Podemos desechar esta idea de la escuela como contenedora de todo el saber y más bien como esta escuela potenciadora de más flexibilidad, de conexión con la naturaleza, de habilidades, pienso, por ejemplo, para el trabajo a distancia, que nadie se las está enseñando en las escuelas, ¿no? Cómo administrar tu agenda, cómo tener un tiempo, cómo funciona el trabajo fuera de una estructura, que es algo que todos hemos tenido que aprender, cómo manejarse en el autocuidado, una serie de cosas, de unos aprendizajes que ahora nos golpean y que no vienen contenidos en ningún currículum y en ninguna parte de la escuela. Entonces, si la escuela no nos está dando las herramientas para enfrentar esa nueva realidad, tenemos que repensar la escuela. Y de esto hay muchísima literatura y ha surgido mucho. Pero siempre es esperanzador saber que se abre una puerta y es esta. Todo lo que ellos han aprendido ahora. Han aprendido trabajo de casa, han aprendido a cuidar a sus hermanos menores y enseñarles cosas, han aprendido a disfrutar de sus propios momentos de interioridad, han aprendido una serie de cosas que seguramente tenemos que dedicarles mucho más tiempo y esto nos va a abrir un buen camino hacia cómo tenemos que diseñar una escuela que funcione para ellos y que funcione para su adolescencia. Pues realmente es un privilegio haber tenido este espacio. Muchas gracias, Leslie, gracias, Rosa, gracias, doctora Silvia, y gracias a todos los que nos han estado acompañando. Yo le dejo ahora la voz a la doctora Sofía Leticia para el cierre de este panel. Wow, realmente ha sido un diálogo muy significativo en términos de los grandes desafíos que tenemos, por lo que decía Rosa, no solo a nivel nacional, sino internacional. Yo quisiera retomar algunas de las ideas fundamentales. Leslie pone sobre la mesa que hay de alguna manera este balance entre los jóvenes, entre los que sienten alegría y tranquilidad y miedo y enojo. Pero también cómo se sienten las mujeres. Y había que preguntarse qué de las condiciones que están viviendo las adolescentes tiene que ver con ese sentimiento. ¿Qué tanto son responsables del autocuidado? ¿Qué tanto son más responsables de llevar el trabajo doméstico, además de su trabajo escolar? Y yo creo que es una reflexión que hay que poner sobre la mesa. También ella nos dice, hay una relación entre los sentimientos negativos de los jóvenes y su decisión de desertar. Y yo diría, para los docentes aquí hay una clave. ¿Cómo hacemos que el sentimiento, digamos, cambie, se transforme a través de estrategias de educación socioemocional? En el caso de Rosa, con esta gran visión internacional, pone sobre la mesa que sí hay un gran desafío de los jóvenes que trabajan y viven en condiciones de pobreza o vivían, y ahora obviamente frente a la crisis económica su escenario se pone mucho más crítico. Y habla de 267 millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian, y obviamente es el gran, yo diría, el gran cáncer que tenemos a nivel mundial de nuestra generación. El 91% de las escuelas cerradas en algún momento hace también esa gran responsabilidad de cómo no perdemos a ninguno. Cada estudiante es una vida y vale la pena luchar por ellos. Del caso de Silvia, yo resaltaría primero el título, desertar, decisión o imposición. Y creo que es una responsabilidad de todos los participantes, de todos los involucrados en la educación, que estos 5 millones que están fuera de la escuela, el 27% de 15 y 19 años retornen, pero sobre todo que los que están en la escuela no deserten. Me gustó muchísimo la palabra, ya la repitió Leslie, el abandono escolar no es destino y es responsabilidad de todos los que estamos involucrados aquí en que no sea, en transformar la escuela y en aprovechar esta oportunidad y de alguna manera responderle a estos 700,000 jóvenes que desertan año con año. El concepto de la nueva escuela técnica que presenta Silvia, yo creo que da para una reflexión mayor. Sí necesitamos una nueva escuela técnica mexicana.
Y yo quisiera también retomar la frase de quédate en la escuela, no limites tu futuro. Pero quédate en la escuela, no limites tu futuro para todos los que estamos involucrados. ¿Qué podemos hacer para que los jóvenes, adolescentes de secundaria y media superior, no limiten su futuro y se queden en estrategias educativas en donde tiene que haber ese equilibrio entre permanencia académica y la necesidad de fortalecer la economía familiar que va a estar demandando su trabajo y su inserción de medio tiempo, de alguna manera, a la sustentabilidad de la economía, de la microeconomía de cada familia. Y entonces nuestro gran desafío es cómo hacer que el proceso formativo sea relevante, cómo aprender haciendo, cómo aprender cooperando, indagando, descubriendo, construyendo juntos. Y aquí la experiencia de Construyete, que es socioemocional, pero tiene esta idea de que somos dueños de nuestro destino, que cada estudiante es dueño de construirse y de construir su aprendizaje. Y el ejemplo del Zacatón, que me parece que tenemos que estudiarlo más, cómo 40,000 estudiantes se involucraron en el gran desafío del Zacatón. Con esto yo quisiera dar las gracias a nombre del TEC de Monterrey, de la Escuela de Humanidades y Educación, de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, MUPORED, de invitarlos a los que quieren pertenecer a la red, que escriban al correo que está en el chat, MUPORED, y también que se metan a la página para ver los criterios. Sí hay ciertos criterios que hemos estado estableciendo para que quien pertenezca a la red sea visible su compromiso por la educación pública. Con esto yo quisiera invitarlos a la siguiente jueves, de 5 a 6:30, a reflexionar sobre este tema, que sería el otro trayecto formativo. Universidad alterada y reconfigurada, los retos del modelo digital en las universidades. Vamos a tener 3 mujeres fundamentales porque llevan la responsabilidad de la alta dirigencia, por así decirlo, desde la rectora de la Universidad de Veracruz, la vicerrectora académica de la Ibero y la presidenta de inclusión, impacto social y sostenibilidad del TEC de Monterrey. Entonces los invitamos la próxima semana y muchas gracias.